Pasemos ahora a desarrollar la pregunta 3. Una espira cuadrada de lado L y masa M que conduce corriente eléctrica está a una distancia de un alambre recto infinito que conduce una corriente eléctrica I, como se muestra en la figura. Ambos conductores están en un plano vertical. Obtener la dirección y la intensidad de la corriente eléctrica en la espira cuadrada si queremos que ésta se mantenga en reposo en la posición mostrada en la figura. Pasemos ahora a la pizarra. Hagamos el esquema. Imaginemos que este es el segmento recto infinito por el cual está circulando la corriente I hacia la derecha. Entonces grafico acá la corriente apuntando hacia la derecha. Y me dicen que en la parte inferior estaría colgando una espira de corriente en forma de cuadrado. Dibujo aquí. Ahí está. Esta sería la espira de corriente en forma de cuadrado. ¿Está más o menos? Muy bien, me dicen que la distancia y la espira en forma de cuadrado es D. Lo paso a indicar. D. Y siguiendo la regla de la mano derecha, entonces el campo magnético sería un campo entrante. Aquí lo indico. Mediante X. No olvidemos que la X da la idea de la cola de una flecha entrando en el plano de la pizarra. Bien. Además, esta espira en forma de cuadrado tiene una longitud L. Entonces, vamos a indicar que este lado vale L y bueno, esto también, según el problema. Voy a ubicar además su centro de gravedad por aquí y aquí estaría ubicado su peso, que sería mg. Muy bien. Ahora, para que esta espira se encuentre necesariamente en equilibrio, debería de haber una fuerza por acá, por este segmento, apuntando hacia arriba. Llamémosle F1. Seguramente habrá una fuerza por acá apuntando hacia abajo. Llamémosle F2. Otra apuntando así. Llamémosle F'. Y otra apuntando así. También F'. Entonces, para que se generen esas fuerzas F1 y F2, ¿no? Necesariamente la corriente que debe circular por nuestra espira en forma de cuadrado debería de ser, ¿no? En este caso, en el sentido horario. Entonces, por acá la corriente circularía así, llamémosle I'. Por acá, I'. Por aquí, I'. Y por acá también I'. Entonces, con la regla de la mano derecha podemos comprobar, ¿no?, que si orientamos el dedo índice, ¿sí?, según I', el dedo medio según el campo magnético entrando, el pulgar nos indicaría precisamente la dirección de la fuerza magnética, ¿no? Muy bien, entonces la fórmula
Recordarán que en el caso de segmentos de corriente, ¿no? ¿no? F es igual a I por L, el campo magnético, ¿no? Esta es la fórmula. Sin embargo, se puede ver que L, que es justamente el vector que apunta en la dirección de la corriente y cuyo tamaño es el del segmento de corriente, es perpendicular al campo magnético que es entrante en el plano de la pizarra. Entonces, quiere decir que el valor de esa fuerza simplemente será ILB, ya que el seno de 90 grados es 1. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Está? Muy bien. Ahora, en el caso de F1, ¿sí? Se puede ver que esa fuerza necesariamente sería, ¿no? La corriente que está circulando por ese segmento, que en este caso sería I', mejor le voy a poner I' para que no haya una confusión. Aquí le pongo I', ¿está? Y aquí también I', ¿está? Entonces le pongo acá I', ponemos acá L, y en vez de B, que es el campo, voy a poner, recuerdan, la fórmula que corresponde a un segmento infinito de corriente, ¿no? Su campo magnético está dado por mu sub 0 y sobre 2πr. Esta es la fórmula que tenemos que utilizar. ¿Sí? Entonces, esta fórmula precisamente es la que voy a reemplazar ahorita en nuestro paréntesis, ¿no? Entonces acá ponemos mu sub 0, pongo acá y sobre 2pi, y en vez de R pongo D. Entonces pongo aquí la letra D minúscula. Muy bien. Entonces esto nos está dando justamente la fuerza 1. Entonces la fuerza 1 nos estaría saliendo mu sub 0 y prima y L sobre 2pi por D. De igual forma, en el caso de F2 debería de salir mu sub 0 y prima y L, pero en esta ocasión, en vez de poner D, deberíamos de poner D más L, porque el campo magnético se está analizando en la parte inferior, a una distancia justamente de D más L. Entonces ponemos acá D más L. Muy bien. Entonces quiere decir pues que las fuerzas a nivel vertical que estarían actuando sobre nuestra espira vendrían a ser F1 apuntando hacia arriba, F2 apuntando hacia abajo y la masa por la gravedad, o sea, el peso de la espira apuntando hacia abajo también. En el caso de F', no tendríamos que considerarlas porque serían vectores de direcciones opuestas. Vectores opuestos de igual valor, pero direcciones contrarias, ¿no? Entonces, para que esto esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas debe ser 0. Entonces, ponemos acá, ¿no? La fuerza 1, que vendría a ser mu sub 0 y prima y L sobre 2πd, una fuerza positiva, y las fuerzas negativas serían mu sub 0 y prima y L sobre 2pi por D más L. Y por último, el peso, mg. Y todo esto debe ser igual a 0. Entonces, como aquí lo que nos interesa es
y'. Entonces podría aquí yo factorizar, ¿no? Podría factorizar y'. Entonces pongo acá y' y abro corchete, que quedaría, ¿no? Mu sub 0. Aquí tengo y por L tendría 2pi d menos mu sub 0 y por L sobre 2pi d más L. Ahí está. Esto sería igual a mg. Y ahora simplemente paso a despejar y encuentro y', que es lo que me solicita el problema, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podría poner mg y el resto pasaría pues a dividir, ¿no? Podría sin ningún problema factorizar, ¿no? Podría factorizar mu sub 0 y L sobre 2pi. Aquí abro paréntesis y me estaría quedando 1 sobre d menos 1 sobre d más L. Y eso es lo que me estaba solicitando el problema.